Prosigamos con el decimotercer capítulo de Microeconomía de Bernanke. Este es el primero que no veo nada práctico en el capítulo, no hay ni gráficas, números, etcétera. Son puros conceptos, pero como son muy básicos, es súper importante que se los sepan o que los dominen. Pero bueno, el ejemplo del capítulo empieza con que pues hay un economista y este está en sus vacaciones. Entonces, pues el economista en sus vacaciones, en una barca, ve un mercado a lo lejos y dice, Déjame ir al mercado. a lo que el de la barca le responde que pues está bien. Una vez en el mercado, el economista ve una estatua pues que le gusta bastante, una artesanía, y se acerca el dueño de la artesanía, bueno, el vendedor pues, y le comenta que esta cuesta alrededor de 200 pesos. A lo que el economista responde, Te doy 100. entonces pues el vendedor un poco molesto pues dice que pues no va a aceptar menos de 200 pesos, ¿no? La artesanía esta está bastante bien hecha, pues sí es lo que vale pues. Entonces pues el economista ahora responde, Te doy 100. entonces pues ya decide bajar el precio del vendedor y otra vez el economista. Te doy Ay, 100. bueno, vuelve a responder que le da 100 pesos. Entonces el vendedor pues lo piensa bien y decide bajar un poco más, ya para que se vaya la estatua. Y el Te doy economista 100. otra vez responde lo mismo. Entonces el de la estatua lo baja un poco más, pero pues ya es como que su último precio. Pero el economista responde Te doy 100. otra vez. Entonces el de la estatua, bueno, ya acepta. Entonces pues ya el economista pues súper feliz se Gracias. lleva la Vuelva estatua. pronto. Entonces ya de regreso en la barca el economista presume que pues su estatua pues le salió relativamente barata. Guacha, lo que me A lo compensó. que el de la barca contesta que Mucha pues cara triste. esas valen 30 pesos en todos lados. Es decir, que en realidad pues no negoció como... no se ahorró bastante dinero más bien, que es lo que él pensaba, lo que todos pensamos en un principio, ¿no? Pero como pueden ver aquí, o más bien el trasfondo de este ejemplo medio extraño, es que como pueden ver, la información que teníamos o la información que tenía este economista fue la que le ocasionó que él, en vez de buscar esa misma estatua en 30 pesos, él pues simplemente la buscó en 100 pesos y con la información que tenía, el dinero que se ahorró era demasiado, ¿no? De 200 a 100 pesos, pues te ahorras el 50%. Pero lamentablemente no tenía toda la información como para saber que esas en realidad su costo es de 30 pesos. Entonces, como pueden ver, esa información tiene un precio. No es como algo totalmente subjetivo como tal. Podríamos decir que si este hubiera estado bien informado desde un principio, pues lo hubiera rechazado y se hubiera ido por otra estatua exactamente igual. Pero bueno, entonces, pues es más que nada la idea detrás de todo esto, que la información siempre tiene un costo. Em, y bueno, ya podemos ver como que algo, un texto del capítulo, donde nos dice que incluso la mano invisible que vimos hace alrededor de 2, 3 capítulos, esta solo puede aplicar cuando todos los compradores y vendedores están perfectamente informados. Em, entonces, si es que no están bien informados, automáticamente ahí, pues muchas cosas de las que ya vimos, pues no funcionan como tal, ¿verdad? Entonces es muy importante ver en qué problemas te dicen, ah, bueno, aquí hay una información asimétrica, aquí hay pues un comprador que no está informado, un vendedor que no está informado, etcétera. Entonces, pues muy importante que para que aplique todo lo de los demás capítulos, pues saber qué tanta información hay en el problema. Si en un problema no informa, bueno, no te dice exactamente, no te habla de la información, pues no lo tomamos en cuenta. Y el libro también dice que hay dos tipos de personas, los que saben que no saben nada y los que no saben que no saben nada. Que incluso en este libro que es escrito por Platón, pero pues narra de cómo este Sócrates se toma la cicuta. Él, por ejemplo, dice que los hombres que son los más sabios, pues Sócrates es un hombre muy sabio en la filosofía, etcétera. Dice que los hombres más sabios son aquellos que reconocen que no saben todo. Entonces, pues para la economía es lo mismo, ¿no? Si un consumidor pues está consciente de que la información vale y que él no tiene toda la información, ese consumidor está un poco más informado que los que no. Pero bueno, eso lo veremos como que
concluido al final del capítulo. Luego vemos otro ejemplo donde este involucra a un estudiante que pasa enfrente de una tienda de esquís. Entonces un vendedor de esquís se le acerca y este le ofrece el par de esquís perfectos para el estilo que él quiere, para el del color que él quiere, de la talla que necesita, etcétera. Son los esquís que él necesita. Entonces, pues el estudiante muy feliz los compra y regresa a su apartamento. En su apartamento, pues le presume a su roomie que compró unos esquís muy buenos para él a 600 pesos. A lo que el roomie le responde que pues vio unos muy parecidos, casi iguales, a 400 pesos. Entonces pues se entristece el estudiante. Y como ya vimos en el ejemplo anterior, que toda información, o al menos para un microeconomista, por ejemplo, tiene cierto valor, uno se preguntaría aquí, en realidad, la información del vendedor, del intermediario, es lo mismo. ¿Valió los 200 pesos de diferencia? Y la respuesta está un poco ambigua, bueno, más o menos. Si, por ejemplo, los esquís que le ofrecía su compañero, su roomie, que estaban 200 pesos más baratos en internet, en Amazon, si, por ejemplo, esos esquís no le llegaran a quedar al estudiante del ejemplo, pues esos esquís, pues automáticamente no le sirven en nada, no tienen nada de utilidad, no tienen valor para él, etcétera. Prácticamente los necesita revender a un precio menor, bla, 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 bla. Entonces, como podemos ver, a pesar de que esos 200 pesos se los pudo haber ahorrado, y lo primero que piensan todos es que pues en realidad perdió 200 pesos al no comprarlos en internet, pues la verdad es que esa información sí tiene un poco de valor. Esos 200 pesos que invirtió en ir a una tienda donde pues están, estos esquís pues están en un aparador, significa que eran esquís de calidad y también que el vendedor pues en realidad sí sabía muy bien o está más bien capacitado para darle los esquís que él necesitaba, pues es lo que costó prácticamente esos $200 de diferencia, esos 200 pesos, perdón. Y luego te aparece una gráfica, bueno, la única gráfica del capítulo, donde te aparece tal cual que pues la información tiene hasta cierto punto un valor, pero este valor, o más bien la información tiene muchos valores, pero hay hasta cierto punto donde en realidad pues sí es costeable. Podemos ver que el costo marginal pues va subiendo conforme aumentamos una unidad más pues, de dinero y el beneficio va disminuyendo conforme va aumentando el precio de cualquier cosa. Entonces podemos ver que donde se interceptan esas dos cosas, podemos ver que hay un punto donde estos esquís pues nos dejan eh, pues ya no nos beneficia una unidad más de esquís, por ejemplo, conforme, bueno, en relación a lo que nos cuesta esa unidad. Entonces podemos ver que a partir de ahí es nuestra punto de equilibrio de información o nuestro punto de información óptima, ¿no? Es que hasta aquí podremos ver hasta cuánto deberíamos estar dispuestos a pagar por esa información. Aquí en este caso, pues el estudiante pagó 200 pesos, pero pues dependiendo de ese punto, si a lo mejor ese punto, bueno, esos 200 pesos ya sea que estaban aquí y pues valió totalmente la pena, o esos 200 pesos pues estaban acá, entonces pues ahí digo al revés, si esos 200 pesos estaban aquí pues no valió la pena y acá pues sí valió la pena, entonces aquí podemos ver que pues hay cierto punto donde pues sí deberíamos de acceder a comprar esos 400 de Amazon, o cualquier tipo de bien en internet, o comprar o pagarle esos 200 al intermediario prácticamente y comprarlos un poquito más caros en un aparador. Como podemos ver, estos intermediarios a veces funcionan y a veces no, o al menos para nosotros los consumidores, ¿no? Entonces aquí viene como pues un tipo meme en el libro donde aparece esta imagen y pues están en una conferencia diciendo, ah, bueno, si eliminamos los intermediarios, que pues era prácticamente los vendedores que están en intermedio de los fabricantes al consumidor, disminuirían los costes, aumentarían las ventas, bla, 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 como que hay muchos pros al eliminar los intermediarios. Y lo malo es que pues ellos son los intermediarios, ¿no? Esa empresa, a diferencia de las empresas en internet donde pues solo te venden el producto y te lo dan tal cual, pues no hay quien te aconseje, pues es prácticamente esta empresa, entonces pues si eliminan los intermediarios, prácticamente ellos están perdiendo todo, ¿no? Entonces pues es una cuestión de medio ambigua de saber qué tanto vale la información o si en realidad vale la pena o no vale la pena. Y luego existe el problema del parásito, que es tal cual si por ejemplo pues aprovechas que en las tiendas les pagan estos tipos de vendedores y estos vendedores no te cobran
pues en realidad estos vendedores, estos intermediarios no te cobran absolutamente nada. Simplemente el producto está un poco más caro para que la tienda le pague a esos intermediarios. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, este estudiante hubiera ido a la tienda, le hubieran recomendado los esquís perfectos? Entonces, pues el estudiante pues simplemente va ahora a comprar esos esquís perfectos para él, ahora en internet. Y esos esquís pues ya cuestan alrededor de 300 pesos, 300, 400 pesos. Entonces, como pueden ver, pues hay un problema, o más bien pues no todo se soluciona con esa gráfica del punto óptimo. También hay problemas como el del parásito, donde pues a pesar de que la información sí valga totalmente la pena, esos 200 pesos, pues hay gente que ni siquiera paga eso y como quiera termina en el óptimo. Entonces, pues así es como los intermediarios pierden y pues va a llegar un punto donde pues ya ni intermediarios va a haber, ¿no? Cada vez vemos más servicios donde pues podemos obtenerlos de internet directamente. Luego vemos estos tres conceptos que siento que salen bastante del tema porque pues son como que un poco más de estadística y de negociaciones, donde el primero es el valor esperado, el cual pues significa como ese dinero, esa ganancia o pérdida que vamos a obtener después de cierto juego, después de cierta probabilidad, etcétera. Si lo queremos ver como que de manera matemática, podemos ponerlo de una manera muy, muy, muy simple, donde simplemente, ok, otro ejemplo, si tenemos un amigo y este nos dice, ok, mira, ¿qué te parece si tiramos este dado? Y si cae del 1 al 4 tú ganas, si no, gano yo. Y también te dice, bueno, y si no te gusta eso, ¿qué te parece si otra opción completamente diferente, que si cae del 1 al 2 tú ganas, si no, gano yo? Digamos que tú eres tonto y no sabes qué opción escoger de las dos que te ofrece, entonces pues decides sacar una libreta y ponerlo pues de manera matemática, ¿no? Donde vemos la esperanza de este juego de los dados, de esta apuesta con mi amigo, es de, eh, bueno, en el caso de que ambos apuesten 100 pesos por este jueguito, es de pues 2/6 de probabilidad por obtener 200 pesos, que serían mis 100 pesos más los 100 de mi amigo. Digamos que salir de este jueguito con 200 pesos, más 4/6 de probabilidad de obtener menos 100 pesos, es decir, de perder mis 100 pesos que ya tenía inicialmente, o de salir del juego con 100 pesos menos, ¿no? De los que entré. Y también está, pues, de la segunda opción que te ofrece, de la esperanza de ese juego de dados, que sea 4/6 la probabilidad, o sea, quiere decir que tienes 4 números de los 6 números que hay del dado, de probabilidad de que salgas de ese juego con 200 pesos, o que tengas 2/6 de probabilidad de que salgas de ese juego con tus 100 pesos perdidos, con menos 100 pesos. Y pues la respuesta, bueno, el resultado de esta operación sería tal cual el valor esperado. Esto es como que solo una expresión, pero el valor esperado del juego de los dados de la primera opción que te ofrece tu amigo es de 0 pesos y el valor esperado de la segunda opción que te ofrece tu amigo es de 100 pesos. Luego está el concepto de juego justo, que es para aquellos juegos donde el valor esperado es cero tal cual. Y uno pensaría de que, oye, pero aquí es muy probable, bueno, es más probable que yo pierda mi dinero que lo gane, ¿no? No es justo. Pero la realidad es que sí. La probabilidad nos indica que es igual, bueno, es muy probable que tanto tú termines sin dinero como tu amigo pues también termine sin dinero. A diferencia del juego mejor que justo, que aunque a ti te convenga, pues no es justo para los dos, ¿no? Aquí en este juego, por ejemplo, tu amigo se está arriesgando bastante en que él pueda perder pues sus 200 pesos. Entonces, un maestro una vez me dijo que incluso pasa mucho en apuestas, rifas, etcétera, que pues tú no debes de como que jugar o apostar a menos que el valor esperado pues sea mayor de lo que te cuesta jugar. Aquí pues jugar este juego te cuesta 100 pesos. Entonces, podemos ver que no es como tan rentable para él escoger la primera opción de tu amigo. Luego vemos otros conceptos parecidos que son tal cual, bueno, que es como clasifican a la persona, ¿no? Si esta persona es neutral al riesgo o si es renuente al riesgo. Si la persona es neutral al riesgo, tal cual, pues te va a decir, oye, bueno, la verdad, pues me vale ese riesgo, ¿no? Si es arriesgado tu juego, ¿no? Entonces, pues con que el juego sea mayor o igual a cero, pues no tengo problema, ¿no? Perdón, el valor esperado del juego sea mayor o igual a cero, pues no tengo problema con la primera opción.
Y también hay otro tipo de persona, un poco más inteligente a mi parecer, donde pues si es un poco adversa al riesgo, quiere evitar el riesgo lo más posible, entonces dice, ok, si me ofreces dos opciones y la segunda opción tiene mucho menos riesgo que la primera, pues tal cual pues simplemente va a escoger la segunda opción. Entonces pues depende, una persona puede ser neutral al riesgo en una situación y luego renuente el riesgo en otra, pero por lo mismo debemos saber cómo se está comportando, ¿no? Pero bueno, eso ya es como que más... problemas de estos son como más matemáticos y el libro tal cual solo explica como que muy por encimita. Incluso esta operación creo que ni siquiera aparece en el libro, la puse yo, entonces pues no creo que se dan de preocupar tanto por ello. Luego vemos el otro concepto que se llama, bueno, es la información asimétrica, la que nos dice tal cual que no siempre, por más que nos esforcemos, nunca vamos a tener toda la información. Entonces, o más bien nunca vamos a tener la información necesaria. Aquí, por ejemplo, y pues pasa mucho en estos casos, donde si por ejemplo hay dos personas que quieren comprar un carro, la única persona que va a saber la información de ese carro o la información necesaria para saber si es un carro bueno o uno muy chafo, pues es el vendedor. Porque aunque estas personas, pues no sé, y el vendedor les deje, claro, estas personas le den una vuelta a la manzana con el carro o pues vean que por fuera está perfecto o que el motor está así, de esta manera o no. Aunque estas personas quieran verlo bastante, pues solo el vendedor va a saber si, por ejemplo, el vendedor cuando pues era suyo el carro, él lo llegó a chocar varias veces, pero lo reparó y por fuera quedó intacto, pero por dentro no. Todo ese tipo de detalles, pues uno como comprador pues no se da cuenta, ¿no? A simple vista no los puede ver y aunque le dé una, dos, tres vueltas a la manzana, pues no los va a ver en ese momento. Pero dentro de los meses, pues como el carro pues sí está dañado, bueno, en dado caso que lo esté, ahí pues los compradores van a salir perjudicados. Entonces, bueno, en resumen, la información asimétrica nos dice que pues la información nos puede salir muy cara y solo pues ciertas personas tienen acceso a ella. También existe el modelo de los cacharros, que pues otro es un ejemplo más, donde si por ejemplo otra vez en el mercado de los carros hay un comprador y este comprador se da cuenta que todos los carros que él interesan, más o menos como a él le interesan, pues cuestan alrededor de 100 pesos. Pero aquí hay un ligero margen de error de que pues estos 100 de esos carros, algunos como pues ya expliqué que los carros a veces los chocan y los reparan perfectamente por fuera, pero por dentro están como que muy fregados. El vendedor, perdón, el comprador se arriesga a que cualquiera de estos tres carros pues sea uno de ese caso, ¿no? Que aunque se vea muy bien y también cueste 100 pesos, pues esté más fregado que otros, por ejemplo. Entonces, podemos ver que en este mercado de los cacharros hay una información, perdón, este mercado de los carros hay una información asimétrica muy grande, donde pues no sabemos si los vendedores sí son honestos y su carro en realidad vale 100 pesos o su carro debería de valer, no sé, 50 pesos, ¿no? Porque está muy fregado. Y por lo mismo, como hay diferencia de valores estéticos, etcétera, podemos ver que es muy probable que alguien que tenga un carro en muy buen estado, pues nos ofrezca venderlo, ¿no? Es más probable que aquellos que tienen un carro en muy mal estado, pues quieran venderlo de una vez, porque pues para no tener que usar un mal carro y pues para tener como que su 100 de ganancia. Entonces como el comprador sabe esto, perdón, que pues algunos de estos carros pues en realidad son cacharros y no son los carros que aparentan ser, pues es que el comprador baja su precio de reserva. Entonces, pues ahora su precio de reserva ya no son los 100, ¿no? Porque dice, ah, bueno, es que me estoy arriesgando bastante, aunque sea muy bien este carro, pues me estoy arriesgando bastante que sea un cacharro. Entonces, por eso, pues no estoy dispuesto a pagar tus 100 pesos, estoy dispuesto a pagar máximo 75 para pues ya, bueno, para saber si por ejemplo le llega a tocar uno de 100 o le llega a tocar uno de 50 pesos, pues ya mínimo no perdió 25 pesos menos, ¿no? En arriesgarse. Entonces, como aquellos que cuidaron muy bien su carro y su carro en realidad sí vale los 100 pesos, pues se va a ir del mercado, ¿no? Porque pues 75 es muy poco para el carrazo que ellos vendían. Entonces, por eso el modelo de los cacharros simplemente nos dice que los compradores van a bajar su precio de reserva a tal grado
donde pues ya no le pierdan tanto al arriesgarse si hay cacharros o no los hay. Y también hay otro principio el cual dice que falsear a veces tiene sus costes. Esto, digamos que falsear es esto, ¿no? Que tu carro esté muy feo y lo vendas como uno que esté muy, muy bueno, digamos. Que seas mentiroso. Eso es falsear. Entonces, hay un principio que te dice que falsear, pues, aunque le saques bastante ganancia vendiendo un carro de 50 a 100 pesos, pues ese falsear también tiene un costo, porque eh, hoy en día, pues casi todos los carros que se venden tienen, pues, mínimo un año de garantía. Tienen mínimo un tiempo de garantía, la verdad no estoy seguro si es un año, pero como todos tienen garantía, si tú vendes un carro muy, muy feo, donde pues automáticamente, bueno, sabes antes de que se compre el carro, bueno, sabes que el carro va a fallar en cierto tiempo, pues a ti no te conviene dar garantía, ¿no? Vas a perder dinero. Entonces, pues a partir de aquí, la situación dominante la tienen aquellos que venden un buen carro, porque estos pueden ofrecer un chorro de garantía, porque saben que tienen, bueno, están vendiendo un producto muy bueno, a diferencia de aquellos que como venden un producto medio feo, pues el poner garantía pues tiene su costo. Es más, bueno, podemos concluir que el hecho de mentir, de falsear, pues ahí estás como que perjudicándote a ti mismo, ¿no? Con otro costo. Pero pues esto es como que en casos muy específicos. Y obviamente funciona para otros mercados que pues no son de carros. Luego está la discriminación estadística, en la cual pues es simplemente agrupar cualidades. Si por ejemplo nosotros vemos como que empezamos una investigación y vemos que muchos de los objetos son asiáticos. Una discriminación estadística para no tener que sabernos los datos de de toda la muestra, pues simplemente, pues aunque suene racista, decimos, ah, ok, si es asiático, eso indica que él va a ser mejor, no sé, cocinando mariscos, va a ser mejor las matemáticas y va a ser mejor en los videojuegos, por ejemplo. Como que ya tomamos esas variables en cuenta y ya nos como que concentramos en lo demás, ¿no? Y aunque estos, bueno, repito, suena muy racista, pues también funciona para toda clase de grupos, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos en una muestra muchos hombres, una discriminación estadística sería decir, ah, bueno, como estos son hombres, pues ya podemos dar por hecho que todos son buenos haciendo casas o construyendo, por ejemplo, cuando es, bueno, sería sexista, pero pues tal cual la discriminación estadística simplemente consiste en agrupar datos y pues estos muchas veces hay sesgo de que no se cumpla, ¿no? De que este desarrollador de software, por ejemplo, no sepa absolutamente nada de construir casas, pero gracias a la discriminación estadística pues ya lo agruparon en este grupo. Luego está el riesgo moral, el cual pues para explicarlo, bueno, es simplemente que la gente una vez que asegura algo deja de esforzarse por proteger esa cosa, ¿no? Porque está asegurado. Un ejemplo que a mí me dieron en otra clase es que, por ejemplo, eh, si, si tú, bueno, eres dueño de un carro y a este carro le pones un bastón de seguridad, pues tienes 15% de probabilidad, bueno, reduces 15% el hecho de perder todo tu dinero en un carro, ¿no? Porque pues es mucho menos probable que te roben un carro con el bastón de seguridad, pero sigue existiendo alguna probabilidad. Pero si a tu carro simplemente en vez de poner un bastón lo aseguras, que sería la situación B, pues reduces 80% la probabilidad o más bien el valor bueno, reduces 80% la pérdida del valor de tu carro. Perdón por volver un poquillo, pero creo que sí se llega a entender. O la situación C, donde le pones el bastón y además aseguras tu carro, donde reduces 95% la pérdida del valor esperado de tu carro. Como podemos ver de las tres situaciones, es mucho más óptimo. Si ya tienes un bastón y ya aseguraste tu carro, pues simplemente poner el bastón al carro asegurado, ¿no? Reduces bastante la probabilidad de perder el dinero de tu carro. Pero lo que hace mucha gente es, bueno, una vez que asegura su carro, dice, nada, pues qué hueva, ponerle el bastón todos los días. Entonces, pues a partir de ahí le deja de poner los bastones y pues ahí pues terminan perdiendo todos, ¿no? Si el carro llega a ser robado, eh, pues el dueño del carro ahora tiene que pagar un deducible y luego bla, 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 bla. Eso significa que termina perdiendo, a pesar de que esté asegurado, como quiera, el hecho de que le roban el carro, como quiera, termina perdiendo un poco. Asimismo, las aseguradoras, pues no quieren reponerte el dinero del carro, entonces, aunque no te lo repongan todo por el deducible,
pues no quieren perder dinero. Entonces ellos, las aseguradoras también terminan por perder cuando pues tú no le pones el bastón al carro. Entonces, pues es el riesgo moral, ¿no? Que pasa bastante, que significa que pues ya la gente asegurando cosas, pues ya les vale un poquito más. Y pues termina estando en una situación menos óptima. Ahora tenemos el último concepto del capítulo, el cual es más que nada el por qué algunos políticos no dan su opinión al público de ciertas ideas que pueden ser un tanto polémicas o pueden generar ideas divididas en cuanto a los votantes. Em, Tal cual, bueno, se llama la desaparición del discurso político y pues es la teoría que nos dice que los políticos van a evitar lo más posible dar ese tipo de ideas. Como ejemplo, bueno, puse uno más actual, fuera de los que están en el libro, que hace poco salió esta pintura, que pues se supone que aquí está Emiliano Zapata montando un caballo y pues como saben, Emiliano Zapata pues es un héroe en la historia. Y a mucha gente se ofendió por el hecho de que pues se ve un tanto afeminado fuera de las em, fotos más clásicas de Zapata, por ejemplo. Eh, Y a mí me tocó ver que un político en Twitter puso que estaba muy de acuerdo con esa foto porque pues el hecho de que se vea un poco afeminado no le quita nada al movimiento feminista, perdón, al movimiento zapatista, no lo perjudica nada después de todo lo que hizo y a la vez pues ayuda un poco al movimiento eh, pues tal cual no homosexual, pero sí em, bueno, ayuda, no recuerdo muy bien el concepto, pero sí ayuda a otro tipo de movimientos o gente que quiere probar ciertos puntos que no le hacen daño a nadie. Pero bueno, como él dio su opinión, pues ahí posiblemente no cumplió con la desaparición del discurso político. Pero al mismo tiempo, a lo mejor y sí, porque pues muchos de los que, donde está ese político, pues muchas de esas personas pues también no son como machistas o algo parecido o no les ofende el hecho de que vean una pintura algo afeminada. Entonces pues a lo mejor el hecho de dar esa idea pues le sirvió, ¿no? Al mismo tiempo evitó dar una idea polémica que a lo mejor hubiera dicho así como que no, yo no apruebo a la gente gay o algo así. Eso hubiera sido más polémico y eso hubiera perdido más votantes. Pero bueno, eso lo veremos más en los observadores. Y para terminar, por fin tenemos a los observadores económicos. El primero tal cual nos dice por qué existe, bueno, nos pregunta por qué existe la Procuraduría Federal del Consumidor en México. Y es por la simple y sencilla razón de que, como vimos desde el principio del capítulo, la información tiene un valor monetario. Entonces, pues muchos vendedores, si no existiera la Profeco o en muchas tiendas, harían la información de lo que ellos quisieran, ¿no? La moldearían para su bien. Entonces, ellos podrían incluso, no sé, vender cosas extremadamente baratas y al momento de pagar te las cobrarían algo 10 veces más caro, ¿no? Gracias a que existe la Profeco es que lo que ellos anuncian es lo que ellos deben de vender. Entonces, pues muchas veces que se equivocan, pues ahí terminan ganando el consumidor, etcétera. Pero bueno, si no existiera la Profeco, pues terminarían muy perjudicados los consumidores y pues la tarta económica es menor, ¿no? Cada vez que pasa eso, que un lado pierde mucho más que el otro, todos salen perjudicados, como hemos visto en capítulos anteriores. El segundo pregunta por qué quebraron las librerías de pequeñas en Nueva Jersey. El libro nos dice que, bueno, el ejemplo de una librería que había hecho todo lo posible para no quebrar, ¿no? Incluso ya había sobrevivido el hecho de que librerías muy grandes de que no, em, pues pudieran existir al mismo tiempo que las librerías pequeñas. Pero estas librerías pequeñas empezaron a desaparecer, bueno, en el ejemplo dice, como una hacía que fueran autores a que firmaran los libros, que hacía que fueran músicos para como que volver más entretenida la tienda, pero lo que pasaba era lo del problema del parásito, no, el principio del parásito, donde mucha gente iba a todo ese tipo de eventos en las librerías, pero compraba sus libros en internet, porque pues eh, técnicamente la respuesta es la competencia se empezó a ser más fuerte que la competencia del internet, no las librerías grandes. Entonces, pues poco a poco terminó no siendo un mercado rentable para las empresas, bueno, para las librerías pequeñas. El tercero es por qué insertan la frase anunciado en TV cuando anuncian productos en el periódico. Por la sencilla razón de que, pues, uno cuando ve, bueno, tiene dos productos a elegir y ve uno que dice anunciado en TV, pues con esa información que tenemos, solo podemos deducir que, pues, como anunciar cualquier producto
tú no puedes, no sé, inventarte una mermelada y pues anunciarla en la televisión como si nada. Debes de pagar muchas cosas y cumplir con ciertas restricciones. Entonces, el hecho de que este producto haya podido pagar eso, bueno, significa que este producto tuvo que haber tenido muchas ventas, tuvo que haber tenido primero mucho dinero para poder, no sé, costear ese anuncio en la televisión. Entonces, aunque tú veas cualquier producto que no esté anunciado en la televisión, pero tenga esa etiqueta, pues automáticamente lo reflejamos como un buen producto. Entonces, lo asociamos como un buen producto. Entonces, por eso la gente le inserta esta frase, ¿no? Te genera información y la información, pues, es dinero. El cuarto es pregunta por qué las empresas les interesan tanto credenciales educativas elitistas. Bueno, una credencial educativa elitista sería alguien que egresó de una escuela muy prestigiosa. Entonces, las empresas como que se fijan en eso por lo mismo, ¿no? Si tienen varias opciones, pues, y tienen, no sé, varios candidatos, eligen aquellos que pues hayan salido de escuelas muy difíciles, ¿no? Ya sea el Tecnológico de Monterrey o la poderosísima FAECO, pues es que la gente que entrevista a los nuevos empleados, perdón, los que se postulan a ser empleados, eh, pues sí, con la poca información que tienen, pues deciden cómo filtrar a aquellos que hayan salido bueno, escuelas más difíciles, porque pues eso como que refleja un poquito que son más comprometidos, etcétera. El siguiente pregunta, ¿por qué la gente contrata abogados mejor vestidos? Por la sencilla razón, nuevamente, de que pues alguien bien vestido refleja que pues gana bien, ¿no? Que completa ropa pues relativamente cara. Y si completa eso significa que pues ha ganado varios jurados, que es bien contratado, etcétera. Tal cual, obviamente no nos asegura eso, como el estudiar en una muy buena escuela no asegura que va a ser un muy buen profesionista. Nada de esto nos asegura, pero pues recuerden que con la poca información que tenemos es como pues debemos de asegurar nuestro dinero o bueno, debemos de llevarlo como que al mejor valor esperado. El siguiente, porque pagan los hombres de menos de 25 años más que otros automovilistas por el seguro del automóvil. En este pensador económico habla de dos casos donde nos está Jaime que conduce su carro y Jaime tiene 23 años y está su hermana gemela. Y a pesar de que Jaime nunca ha chocado ni ha tenido ninguna infracción y su hermana gemela ha tenido como tres infracciones y ha chocado como 5 veces, ella paga mucho menos de seguro. Los seguros, para los que no saben, siempre buscan cobrarte más si es más probable que te tenga que devolver cierto dinero, etcétera, si tenga que aplicar el seguro, ¿no? Y a pesar de que esta chava es mucho peor conductora que este chavo, pues a final de cuentas el seguro hace una discriminación, entonces pues agrupa a este chavo, a pesar que conduzca muy bien, pues lo agrupa con todos los hombres de menos de 25 años y pues automáticamente le tiene que cobrar más seguro, porque aunque él sea muy buen conductor, pues es una tendencia que la gente como él pues choque más a menudo que, no sé, las mujeres. Entonces por eso pues les terminan cobrando más a los hombres. ¿Por qué los que se oponen a la pena de muerte a menudo no lo manifiestan? Por bueno, el último concepto que vimos, que pues muchos políticos no dan, bueno, incluso en el libro aparecen un chorro de pros y contras de la pena de muerte, que pues incluso es, bueno, como contras hay bastantes, como el hecho de que es súper costosa, no tanto por el hecho de aplicarla, sino por que pues deben de hacer mucho papeleo para pues simplemente matar a alguien. Entonces, prácticamente, a pesar de que existen muchos contras de la pena de muerte, la gente no lo manifiesta porque pues si alguien tiene opción de votar por dos políticos, automáticamente, y esa persona piensa que la pena de muerte está bien, como mucha gente que no sabe los contras que involucran la pena de muerte, pues automáticamente, a pesar de que hay un candidato más preparado que otro, siempre va a escoger al candidato que pues refleje como que este tipo de ideas medio polémicas, ¿no? Si yo quiero aprobar la pena de muerte y aunque haya un candidato muy preparado, pero él no quiere aprobarla, pues lo voy a descartar, ¿no? Entonces por eso la gente no manifiesta ese tipo de descontentos. Los políticos, más que nada.
Y la última, ¿por qué pues los partidarios de legalizar las drogas no lo manifiestan? Por lo mismo, ¿no? La gente que no está bien informada, como la mayoría de México, por ejemplo, solo sabe como que ideas muy por fuera de pues alguna investigación seria, ¿no? Entonces, no saben como que el bien quería que legalizaran las drogas, entonces pues simplemente no investiga más allá y aquel candidato que no esté de acuerdo con esas ideas, pues automáticamente lo descarta. Y eso sería todo por el capítulo. Nuevamente, si tienen dudas, me gustaría bastante que me las hicieran saber. Hasta luego.